Hola queridos nietitos, otra vez en estas cuarentenas. Como no podemos estar juntitos, yo quiero estar cerca de ustedes y por eso les cuento un montón de cuentitos, historias, leyendas y demás. En este caso, esta es unas leyendas argentinas. Son leyendas argentinas del litoral y del nordeste de nuestro país. En este caso les voy a leer una leyenda del litoral que se llama Corazón de Pájaro. Es el origen del ceibo. El ceibo es un árbol autóctono nuestro que crece en el norte del país y también en el centro del país, hasta aquí, hasta Buenos Aires. Tiene una flor muy bonita que también es la flor nacional, es una florcita como si fuera una lengüita roja, muy interesante, muy decorativa, y por eso es uno de los árboles que más se cultiva y sirve como adorno y alegra los paisajes, sobre todo ribereños y de costa. Bueno, comenzamos. Corazón de Pájaro es el origen del ceibo. La llamaban voz de pájaro porque era capaz de conversar con los pájaros e imitar su canto. Era la hija del cacique de los Guayaquí. Recorría sola los bosques y nunca se perdía. Tenía carácter amable y cuando cantaba a todos los pueblos de Guayaquil les volvían los recuerdos más antiguos. Hasta el remar incesante de los cañoneros del río se detenía al escucharla. Atraído por su belleza, era muy famosa hasta en el Alto Paraná. Desde las más distantes aldeas venían jóvenes que querían casarse con ella, y algunos no tan jóvenes, muchos atraídos por su encanto, otros pocos codiciosos de su rango. Un día llegó a los oídos de Anaí, voz de pájaro, el rumor que traían los canoeros del Bajo Paraná de unos extranjeros que venían subiendo por el río, apañados por el viento, espantando las aves con sus estruendos vestidos de metal y sin ánimo de amistad. El error fue dejarlos descender y afincarse. Eso le respondió su padre cuando la inocente Anaí vio los preparativos de guerra que agitaban la aldea y le preguntó qué estaba sucediendo. «Tenemos que protegernos, Anaí», le dijo el cacique. «Por el río se acercan unos extraños, no sabemos con qué intenciones. Traen armas mejores que las nuestras, que matan a las aves de lejos». Como otras, la tribu de Voz de Pájaro decidió entonces defender su territorio, porque los extranjeros dominaban el oficio de la guerra y construyeron viviendas muy firmes, con empalizadas, de modo que lanzaban ataques a los pobladores y regresaban luego a refugiarse allí, desde donde podían matarlos sin salir. Las luchas diezmaron a la población. Muchos de los más valientes que desconocían contra quienes o qué peleaban dejaron su espíritu en el campo de batalla, entre ellos el padre de Voz de Pájaro, el gran cacique. Esa misma noche, el más anciano de los consejeros se acercó a ella y la apartó del grupo de llorantes. «Grande es tu pena, Anaí», le dijo, «pero nuestras penurias pueden ser aún mayores. No has querido tener marido ni hijo. No habrá entonces un nuevo cacique para guiar a nuestro pueblo. Ahora la gente se dividirá siguiendo las impresiones de unos o de otros y habrá confusión cuando más claros y unidos deberíamos estar». Voz de Pájaro no durmió esa noche.
salió a caminar por la aldea, silenciosa, envuelta en su abrigo. La niebla apaciguaba las cosas. Con las palabras del anciano sobre su espíritu, deambuló bajo la luna. Muy temprano al día siguiente, reunió al consejo para anunciar a todos su decisión. Es verdad que alguien debe guiar al pueblo, les dijo a los ancianos y jefes, y lo haré yo. Desde hoy soy la cacique, le dijo. Con un cacique al mando, las cosas fueron distintas. Pese a su juventud, Anaí luchaba como los más valientes. No le temía a la pelea cuerpo a cuerpo. Era rápida para hacer un cuadro de situación y resuelta al momento de actuar. Sus órdenes eran claras y llevó alivio a los heridos cuando se necesitó. Por la tarde, sus canciones subían y bajaban por el río, animando a los suyos a enfrentar a los extranjeros y llamando a las tribus vecinas a expulsarlo de sus tierras. Con ella, por primera vez, las mujeres tomaron parte en la contienda. Además, los guerreros y sus órdenes usaron tácticas más inteligentes. Atraían a los invasores hasta lo profundo de la selva para liberar batalla allí o para dejarlos perdidos y rodeados de fieras. La lucha pronto tomó otro rumbo, se alargó porque los enemigos volvían siempre a la carga, hasta que un día Voz de Pájaro cayó prisionera junto a otros guerreros. Sabiendo que apenas descubrirían su rango, los invasores la matarían. Los otros cautivos evitaron, mientras estuviera en campamento enemigo, dirigirse a ella como su cacique. Allí quedaron prisioneros de los extranjeros, dueños de armas mejores y palabras desconocidas, durante muchos días. A ella le habían arrebatado las hierbas con que se curaban los heridos, pero la dejaban cantar. Una noche el carcelero que los vigilaba se quedó dormido y Anaí y un grupo de guerreros consiguieron por fin escapar, según el plan que ella les había referido en sus canciones y que los extranjeros tomaban por lamentos. Iban a ocultarse en lo profundo del monte y desde allí volver luego para organizar el rescate de otros prisioneros. Pronto pudieron agrupar a hombres suficientes como para atacar el campamento de los extranjeros. Mientras se producía el ataque principal sobre la empalizada, Anaí y el grupo de guerreros que conocía el campamento entraron para liberar a los amigos. Pero uno de los centinelas advirtió la maniobra cuando ya el último de ellos era rescatado y se interpuso en su fugaz fuga. Entonces Voz de Pájaro lo enfrentó. Para que todos pudieran escapar. Logró su objetivo, pero en la refriega mató a su rival y luchó contra varios más hasta que volvió a ser capturada. Por su bravura, el jefe de los invasores sospechó que Anaí era alguien principal. Consultó a sus hombres y pronto comprendió que se trataba de la cacique de los Guayaquí, una de las tribus más belicosas del pueblo guaraní, hombres y mujeres celosos de sus territorios. Primero decidió servirse de ella para doblegarlos, pero Anaí se negó a convertirse en mediadora entre su pueblo y los que querían echarlo del río. El jefe invasor no dudó entonces en condenar a muerte a la mujer cacique, pero debía hacerlo de modo que el procedimiento de la ejecución sirviera para aterrorizar a todos los que se levantaban contra la autoridad de quienes venían a doblegarlos y disgregarlos. Y ella fue sentenciada, por lo tanto, para escarmiento de los guaraníes. Por encabezar el ataque, la cacique fue juzgada y condenada por los invasores según sus leyes, prácticas en sus dominios, mediante un ceremonial de anotaciones donde la palabra piedad era escrita
con sangre, hierro y fuego. Encadenada sobre una pila de leña, Anaí tuvo que soportar las llamas de una cama ardiente en la que murió quemada viva. En sus últimos momentos su dolor tomó la forma de una canción por su tierra que se extendió a todo lo largo del río y llegó hasta los pueblos más lejanos. La noticia se conoció hasta que en los confines del territorio conmovió a todos, pero las circunstancias de su muerte provocaron el efecto contrario al que los invasores deseaban y llevó a las tribus a reagruparse para atacar a los invasores, quienes fueron obligados a retroceder. En el campamento arrasado, los prisioneros liberados mostraron a los guayaquíes el sitio donde habían ejecutado a la cacique, pero en lugar del cuerpo carbonizado de Anaí, encontraron el tronco contorsionado de un árbol con racimos de flores, cuya forma evocaba corazones de pájaro. Lo llamaron ceibo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este es un dibujito de lo que es la flor del ceibo y las hojitas. Bueno, espero que les haya gustado. Buenas noches, chiquitos.